Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pregunta. La primera pregunta, pastor, es: ¿qué importancia tiene el matrimonio civil en nuestra iglesia? En nuestra iglesia, pastor. Bueno, el matrimonio civil en nuestra iglesia y en cualquier sociedad tiene la validez que da el Estado y hace que quienes se casan por lo civil accedan a los derechos que les confiere la ley. Nosotros creemos que una persona que se casa por lo civil, en primer lugar, está legalmente casada. Y en segundo lugar, pues lo hace acreedor a todos los derechos que le confiere el Estado colombiano. Pastor, por ejemplo, en su iglesia, una pareja no quiere ceremonia en la iglesia y hacen su matrimonio por lo civil y llegan a la iglesia, si son servidores, siguen sirviendo lo mismo. ¿Qué piensa usted, pastor? Bueno, es muy importante que se tenga en cuenta que desde el punto de vista bíblico el matrimonio es de carácter civil, un acto de ley. Civil. Eso es lo que aparece en la analogía de Romanos capítulo 7 y es lo que también recuerda Pablo en la primera a los Corintios capítulo 7. Entonces dice que el matrimonio es por la ley. José y María se sometieron a la ley, porque el matrimonio siempre fue de ley. Uno mira la historia bíblica y usted jamás encuentra a Aarón hablando del matrimonio. ¿Por qué? Porque Aarón se dedicaba a lo ceremonial, a lo espiritual en el contexto de ellos. ¿Quién interviene en los asuntos legales del matrimonio? El legislador, que en ese caso era Moisés. Cosa pues que hasta hoy en nuestro estado tiene importancia, es legal. Ahora, una pareja de jóvenes toman la decisión de casarse por lo civil y vamos a suponer de que él es presidente de jóvenes y ella es presidente de señoritas. Y quisieron casarse por lo civil. No quieren ceremonia. No quieren ceremonia. Bueno, yo como pastor preguntaría, ¿por qué? No hallando razones diferentes a actos de inmoralidad antes del matrimonio, no tendría ningún problema que siguieran ejerciendo su ministerio juvenil. Porque no quieren gastar mucha plata en ceremonias. Por ejemplo, y... claro, ¿no? Y que, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted y yo nos casamos, pues para que la gente se dé cuenta, yo no tenía con qué casarme, pero sí quería Merceditas. ¿Por qué? Pues yo veía por mis padres y mis hermanos. Entonces a mí no me quedaban recursos para una ceremonia, para hacer algo importante. Sin embargo, yo me conseguí en ese tiempo 12,000 pesos. Y con eso le compré un vestidito a Mercedita, las argollitas, me compré mi vestidito y nos casamos. Nosotros sí hicimos ceremonia porque en ese tiempo no era de tanta preponderancia el campo social, sino el sentido espiritual. Hoy la gente se casa pensando más en el lujo, en el qué dirán de la sociedad que participa en la ceremonia. En el tiempo que nosotros nos casamos, pensábamos era en la relación del matrimonio con Dios. Entonces nosotros no hicimos recesión, para nada. Nos casamos y ya nos hicieron la ceremonia en la iglesia. Fue algo muy sencillo, muy bonito, pero no tuvimos recesiones de invitaciones de cantidades de personas, porque pues para nosotros lo importante era nuestra unión ante Dios. Y independientemente de que se haga en la notaría o en la iglesia, el matrimonio va a tener que registrarse. Y el pastor va a necesitar el acta del matrimonio para archivarlo en la carpeta de matrimonios. En la iglesia hay dos maneras de oficiar matrimonios.
Una, la que es por lo civil, y otra, la ceremonia que hace el pastor con efectos civiles. Entonces, cuando yo me caso ante un notario, automáticamente mi registro de matrimonio queda allí en la notaría. Exacto. Pero cuando un pastor en su iglesia me casa y ese pastor tiene investidura para oficiar matrimonios con efectos civiles, el que se casa, pues claro, queda casado, pero el pastor tiene la responsabilidad de llevar esa acta de matrimonio al Estado civil para registrarlo. O sea, los novios se ahorraron la ida en la notaría. Es lo mismo, pero es diferente. Sí. Porque si el pastor no hace eso, de ahí que puede ser un problema muy serio en el mediano o largo plazo. De ahí que muchos matrimonios que vienen del mundo de afuera, que se casaron por la tradición, van a reclamar o van a buscar su acta o su registro o algo allá a su iglesia y no la encuentran porque no lo registraron. Me llegan preguntas, pastor, yo me casé y resulta que ella se fue o yo me fui y ahorita pues estoy tratando de hacer lo que ustedes dicen, pero me doy cuenta que no estoy registrado. Entonces me dicen que ese matrimonio no vale. Y ahí es donde uno tiene que comenzar a enseñarle a la gente que él sabe que fue casado, que hubo testigos, que hubo ceremonia. Sí. Entonces lo que él tiene que hacer es reunir sus 2 o 3 testigos, hacer un extrajuicio y con ese extrajuicio ir a la notaría y registrar su matrimonio para luego poder iniciar un proceso legal donde se pueda dar el divorcio, aclarando que eso se puede dar de esa manera simple si las personas se casaron y se divorciaron o se separaron siendo inconversos. Pero si la pareja se casó siendo creyente y se ha separado supuestamente siendo cristianos, pues ellos deben de acudir al tribunal eclesiástico, que ya eso es otro proceso. Muy bien, pastor. Hermano, tengo una inquietud. ¿Por qué en mi congregación se hizo un programa de peticiones en donde cada hermano escribía las peticiones en un papelito y luego las quemaban? A mí siempre me quedó esa inquietud de saber por qué las queman. Y ahora mi vicepresidenta de intercesión propone lo mismo. Y yo le dije que de quemarlas yo lo veo muy mal, y mucho más si nos visitan personas que no creen lo mismo que nosotros, pues van a interpretar eso muy mal. Explíqueme por favor si es que estoy siendo llevado al extremo o a qué se debe esta situación. Creo que cuando los cristianos tomamos esas prácticas, pues no hay nada de diferencia entre los que no conocen a Dios. ¿Ya? Así que la persona que tiene inquietud no debe preocuparse de que un inconverso llegue a un evento y se vea de alguna manera afectado por ese acto de ese presunto cristiano. Simplemente lo que está diciendo ese cristiano es que no crea el evangelio. La gente que crea el evangelio no tiene por qué estar escribiendo y luego quemando como si esa fuera la solución. Entonces, ¿para qué sirve la obra de Cristo? La pregunta. La obra de Jesucristo no necesita ayudantes. Para nada. Entonces, si yo necesito ayudantes, pues estoy diciendo de que la obra de Jesús no funciona. Ese es el equivalente a que el Dios que yo tengo es incompetente y requiere unas ayuditas ahí de un fósforo y unos... Es más un acto como de mover emociones. No, y aparte de eso va muy direccionado a la superstición. También, sí. Pastor, es que en cierto lugar unos hermanos se fueron para una vigilia. Y entonces una vigilia en un campo. Hicieron una fogata, juntaron candela y todos los hermanos eran dándole vueltas a ese... y que orando y... Imagínate. ¿Cierto que eso no está bien? No, pues gracias a Dios no le pasó lo que le pasó a los 2 sacerdotes en los tiempos de la ley, ¿no? Que se pusieron a ofrecer un fuego extraño y resultaron eliminados. ¿Por
qué nosotros tenemos que hacer cosas que no están direccionadas por Dios en su palabra? Vea, esto me abre pie para, no sé, espero que no me van a tratar de hereje, pero yo no he podido entender por qué estamos en un culto y tenemos que apagar la luz para que el Espíritu Santo venga. Yo no he podido entender eso. ¿Me pueden explicar eso? No sé por qué tenemos que juntar leña, meterle fuego y decir que vamos a quemar ahí todos nuestros problemas. Estamos sustituyendo la obra de Jesús. Dejemos de ser tan supersticiosos, de ser paganos, creamos al Evangelio de verdad. Pues en mi caso personal yo llevo 53 años en esta gracia. Y hasta hoy, por la misericordia de Dios, estoy en pie. Nunca he tenido necesidad de acudir a eso para sentir paz en el alma y ser feliz. Creo que quienes lo hacen puede ser por falta de conocimiento. Y si no lo hace por falta de conocimiento, lo hace porque piensa que a través de esas cosas es que se beneficia, pues que cuelgue el Evangelio y se vuelva un super. Pastor, pues yo creo que ahí es donde los pastores deben de estar muy pendientes de lo que hacen los comités, de lo que hacen los... Ya usted sabe que en planes de trabajo, por ejemplo, nos han dicho. ¿Por qué? Porque pastor, mire que, podemos hacer una fogata. Y, que es que unas empillamadas, eso ha traído muy malos hay muchas resultados. Cosas que los cristianos... Recuerda, pastor, que en una iglesia que los jóvenes se fueron a una integración. Un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, que a una chocolatada. Pues cuando vienen y nos comentan de que estaban haciendo pacto de sangre, eso hicieron una ruleta ellos y el uno se chuzaba con un alfiler, le pasaba al otro, el otro se chuzaba y le... ¿Pero qué es esto, Dios mío? No. Y llega a los oídos del pastor Carlos. Ay. Entonces digo que es el pastor el que debe estar muy pendiente de sus ovejas. Caso que vimos en una iglesia donde el líder de los jóvenes convoca a todos los muchachos a que se vean una película satánica. Que es que para que se den cuenta, digo yo, Dios mío, pero no ¿cómo así? O lo que me pasó en una iglesia donde siempre me decían de que querían conferencias sobre la nueva era. Y que trajéramos al pastor fulano de tal que era experto en la nueva era. Yo siempre les dije, yo no necesito eso. ¿Por qué me voy a poner a predicar la nueva era? Tengo que predicar ese evangelio. O como alguna vez que se presentó una división en la iglesia y mis superiores siempre me decían, hable de la división que se presentó. Yo siempre les decía, yo no necesito hablar de división, yo necesito hablar de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a madurar como cristianos. Y a entender que la hoja de ruta del cristiano es creer como dice la Escritura. Todo lo que usted se invente por demás, sobra. ¿Está claro? La iglesia en Galacia, hombre, se inventaron la mezcla del evangelio con la ley y Pablo dice, eso es otro evangelio. Y si siguen así, han caído de la gracia. Y lo llama hipócritas. Por demás murió Cristo. Lo llama hipócritas también. No, aparte de hipócrita, dice, venga, si alguien viene con un mensaje diferente, ese es maldito. Es que no es un cuento mío. Léalo en Gálatas capítulo 1. Señor. Entonces no le inventemos al evangelio lo que no se necesita. La obra de Jesucristo es completa y es perfecta. Amén. Si usted puede creer con todo su corazón que Jesucristo es el Señor y además lo confiesa con su boca, usted es salvo. ¿Qué más quiere? Amén. Señor. Siga. Le toca. ¿No le tocó a usted? Bueno, yo hice la de los quemados. Esta dice así, pastor. ¿Me podría explicar el versículo 11 de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, que dice así? Más bien os escribí que no os juntéis ya entiendo. con ninguno. Está relacionado con el fenómeno que se da del pecado de incesto. Y entonces hay una mala interpretación de la iglesia. Porque él habla de una parte por el todo.
Eso es lo que interpretan los cristianos. Y luego, Él les dice, venga, no se equivoquen, porque de ser así nos tocaría salir del mundo. Claro. Estamos rodeados de gente que hace lo malo. Lo que yo quiero decirles es que no se junten con personas que, llamándose en cristianos, tengan esos comportamientos. Entonces, por eso es que eso de que al que vive en unión libre, hermano, Dios lo bendiga, hermana, Dios la bendiga. No, no es hermano, es un simpatizante. ¿Ya? Claro. Es un simpatizante. Entonces, ahí es que saber establecer las diferencias dependiendo de la hoja de ruta que nos enseña Dios en su palabra. Sí, señor. Muy bien. Pastor, la palabra de Dios dice cumplir la ley de Cristo. Mi pregunta es, ¿cuál es esa ley que debemos cumplir? La ley de Cristo es la ley de vida según Romanos capítulo 8. Ahí está. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la ley de vida en Cristo Jesús me libre de la ley del pecado y de la muerte. Cuando uno lee la analogía del capítulo 7 de la carta a los Romanos, habla como de dos matrimonios. El matrimonio que conocemos entre varón y hembra, que es según la ley, y el matrimonio que teníamos antes de conocer a Cristo con el pecado. Ya, una vez que Cristo muere y resucita, y yo le recibo, entonces dejo de ser esclavo de ese esposo que se llama el pecado, para ahora ser esposa del Cordero de Jesús. Esa analogía es muy diciente, muy bonita, para llegar a ser de otro, que esa es la conclusión. Ya no somos del pecado. Ese no es el que debe de dominar nuestra vida, el que nos debe tener subyugado. Ahora a quien pertenecemos es a otro. ¿Por qué? Porque ya fuimos libres de la ley del pecado por la obra de Jesús. Amén. Siga. Señor. Nos pregunta nuestro oyente. Dice, pastor, mi hija me pregunta acerca de por qué no debemos comer sangre. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo puedo yo explicarle a ella eso? En primer lugar, es importante que tengan en cuenta que a partir del Génesis, usted encuentra la prohibición de sangre por dos razones. Una, porque la sangre fue dada para expiación, no para alimentación. ¿Cierto? Sí, señor. Eso. Y dos, porque es la vida. Y a eso se le puede agregar, que ya es de nuestra parte, que lo primero es bíblico. Amén. Lo que voy a decir ahora no es bíblico, es una postura científica, que buscan justificar de alguna manera el por qué Dios prohíbe. Dios que sabe lo que pasa después de. Entonces, la ciencia dice que en la sangre hay muchos virus que se le pueden transmitir al ser humano. Y por eso Dios prohibió consumir la sangre. ¿Ya? Sí, ahora, cuando uno va al libro de los Hechos, capítulo 15, que tiene que ver con el primer concilio de la iglesia, una de las prohibiciones tajantes fue comer sangre. Había una discusión en torno a los diferentes requerimientos de la ley en la práctica del pueblo. Y el escritor consagrado Lucas deja un escrito muy importante, el resumen del concilio, en el cual se le pide a los gentiles que han creído al Evangelio de la Gracia que se abstengan de fornicación, de sacrificio a los ídolos, de animal ahogado y de sangre. Fueron las únicas prohibiciones. ¿Por qué? Bueno, porque la sangre no es alimento.
La sangre es vida y fue dada para expiación. Pastor, referente a esto, hay otra pregunta que dice, ¿se puede donar sangre? Pues algunos dicen que por medio de la sangre se pueden transmitir pecados o espíritus. ¿Esto es cierto, pastor? No hay ni un ser humano que en su sangre no esté el virus del pecado. Cuando yo dono sangre no estoy pensando en donar pecados, estoy pensando en donar vida. La transfusión de sangre desde la Biblia se puede justificar cuando se dice en la carta de Juan: en esto conocemos el amor, en que el Señor Jesús puso su vida por nosotros, dio su sangre. Así nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Un hermano requiere sangre, yo debo de dársela. Y yo no lo hago pensando en que le transmito mis pecados, porque por naturaleza él es tan pecador como yo. Claro. Lo que estoy buscando es darle vida a través de mi vida, que eso ya es otra cosa. Ya lo espiritual, ya esa parte. Eso es otra cosa. Y va a depender de la decisión del individuo. O sea, pastor, que un hermano creyente, un hijo de Dios, que necesite sangre y una persona pecadora le da sangre, no tiene ningún problema. No, porque es que ya eso es otro. Una cosa es lo fisiológico, lo humano. Exacto. Otra cosa es lo espiritual. Lo espiritual se arregla espiritualmente. Pero es tan pecador el que dona sangre como el santo que recibe la donación. Claro. La diferencia es que el santo ha acudido a Jesús, el otro no. Pero eso no quiere decir de que mi sangre esté perfecta. Prueba de eso, que yo me muero. Porque por naturaleza somos pecadores. Y la única manera de saldar esa deuda es con la muerte. Mire esta pregunta que nos hacen, pastor, dice así. Cuando dice de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, etcétera, ¿cuál es la nueva criatura? Ya que nacimos con una simiente corruptible, y cuando se dice que el bautismo es la sepultura, escuché a un pastor de renombre de la iglesia, del consistorio, que si un cristiano no tiene que pecar, o no tiene que pecar, porque la nueva criatura es Jesús en esa persona. De pronto es una mala interpretación del oyente. A ver, voy a argumentarles bíblicamente. No es un concepto personal, es lo que la Biblia dice. Amén, amén. Entonces ya de aquí para allá usted definirá si cree lo que la gente dice o lo que la Biblia dice. Eclesiastés capítulo 7 verso 20 dice: no conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es lo que dice la Biblia. Primera de Juan: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y quién lo dijo? Juan el apóstol. Si confesamos nuestros pecados, ¿quién lo dijo? Juan. ¿Y cuándo lo dice? ¿Antes de ser convertido o después de ser convertido? Después. Luego les dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, ¿a quién le decía? Abogado tenemos. ¿Pero a quién le decía? A los cristianos. Hermanos, sí, a la iglesia. ¿Cierto? Pedro escribe en su carta: el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Está claro? Entonces, cuando uno lee a Pablo en la carta a los romanos, mire lo que él dice: ¡ay de mí! Ah, sí. Miserable de mí. No es un argumento del pastor. Lo que estoy diciendo es Biblia. Amén. Biblia. Que hallo una ley en mí, esto es en mi carne, que mientras el ser inmaterial quiere agradar a Dios, la carne quiere agradar al mundo y libra una batalla.
Gálatas capítulo 5, verso 17 en lo adelante. Habla de la batalla que libera todos los días el cristiano. La carne y el espíritu. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, es muy posible que quien tiene la inquietud haya simplemente observado una parte, le haya quedado como ahí en la conciencia esa partecita. Pero a ver, cuando la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, en Cristo son hechas nuevas. Habla del cambio de la naturaleza, donde la persona, a pesar de ser por naturaleza pecador, hay una naturaleza superior en él, que es la naturaleza divina. Nos hace partícipe. Que hace que aunque exista la posibilidad de pecar, usted tenga la conciencia y busque el recurso que evite caer en pecado. Exacto. No queriendo decir que es inmune al pecado, porque en el orden bíblico todos los hombres de Dios hasta hoy hemos pecado. Pues no sé si me van a juzgar y van a decir que no soy digno de ser pastor, yo qué sé. Pero yo todos los días, si 3 veces al día oro, le pido perdón a Dios por mis pecados. No los pecados de ahora a 8 días, de ahora a 50 años, porque esos ya no existen. Los pecados que uno comete a cada instante, porque uno peca con el pensamiento. Hay pecados por acción, hay pecados por omisión, hay pecados que uno los hace o los comete inclusive sin saber de que está pecando. Y ahí la razón por la cual la oración del hombre de Dios: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. De aquellos que me son ocultos. Sí, señor. Entonces, una nueva criatura es el resultado de la obra de Jesús a través del nuevo nacimiento. Pero eso no es igual a que esa persona no se equivoque. Las personas, mientras estemos en esta carne, somos sujetos de tentación. Claro. Y el caer en la tentación o no caer no va a depender de ser nueva criatura, sino de mi voluntad decisoria para escoger qué me conviene o qué no me conviene. Y dependiendo de esa decisión, será la acción y, por supuesto, la consecuencia. Perfecto. Pastor, ¿podría ser que un matrimonio no era la voluntad de Dios? Todo matrimonio puede ser la voluntad de Dios o puede no ser. Porque, entre otras cosas, Dios no le dice a Pepe: ven, que Lola es la que yo te escogí. La elección que el hombre hace o que una mujer hace es potestativa de él o de ella. Por eso Dios le colocó al hombre y a la mujer la capacidad de análisis y de mirar qué es lo que quiere en la vida. ¿Ya? Ese cuento de que yo ayuné, yo oré, yo pedí consejo, yo esperé en Dios, pero antes de casarse le dijeron: no se meta por ahí. Mire que esto y esto. ¿Usted conoce a la familia? No. ¿Cómo llegó a ser? Por internet. ¿Y dónde vivía? En otro país. Se casan, les va mal, y luego dicen: hermano, pero si yo le pedí. Claro. Le pidió a Dios, pero hizo la voluntad de él. Exactamente. Como el hermanito aquel, ¿no? Señor, dame la hermana que tiene el vestido rosado. Y el pastor escuchó. Fue y le dijo: mijo, esa es mi esposa. Pues a veces la gente no ora con entendimiento. En el capítulo 14 de la primera de los Corintios dice: oraré con el espíritu, pero también debo de orar con entendimiento. Entonces nosotros a veces queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Y entonces Dios
dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero como él quiere, pues que se estrelle solo. ¿Está claro? Entonces Dios lo que hace es dejar una hoja de ruta para que usted tome una decisión. Esa hoja de ruta usted la encuentra en la Biblia y además Dios le coloca ángeles en el camino, inclusive piedras que le hablan. Sí. Para que no tome esa decisión. Pero como usted va por lo que ve, o va por lo que oye, o va por lo que piensa acerca de su propia comodidad, pues Dios no lo obliga, lo deja. Pero después no venga a decir. Pero sí hay matrimonios que no son la voluntad de Dios. Claro. Todo matrimonio que haga las cosas desenfocado de los principios establecidos por Dios en su palabra, no son voluntad, pero ellos hicieron su voluntad, y como les preguntaron, porque esa es una justificación que están haciendo ahora para divorciarse, y se les olvida que el día del matrimonio le dijeron, esposo para bien o para mal. ¿Y qué dijo la inteligentona? O el inteligentón. Dígame qué dijo. Que sí. Es decir, hasta el último momento les preguntaron. Hasta el último instante le preguntaron. Entonces, ya después de que han tomado la decisión, eso es como en un negocio. Sí. Yo estoy comprando un objeto, un artículo. Después de que yo acepte el negocio, y usted lo ve inclusive en taquillas de bancos, de oficinas, revise bien sus vueltas, porque de una vez salido del establecimiento no se responde, porque se da por hecho que si yo salí de ahí y después de que estoy en la calle me reviendo, mira que me dio un billete falso, y lo siento, usted estuvo aquí frente a la taquilla, yo no sé qué pasó allá, y la ley no va a obligar a la persona, porque se da por hecho que está el negocio bien hecho. Si usted aceptó la esposa o el esposo para bien o para mal, lo que usted tiene que hacer es echar para adelante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago yo para saber que un matrimonio es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia dice los 3 pasos. Es bueno, es agradable y es perfecto. Pero usted, mamá le dice, papá le dice, el pastor le dice, la amiga le dice, el diablo le dice. Hasta el diablo, pues. Pues claro, una persona que se llama amigo, que vive bajo los efectos de los alucinógenos, o borracho, o vive en unión libre, dice, hermano, vea, no se meta que yo la he pasado muy mal. Y su aspirante a ser la esposa o el esposo, uy, no, yo lo veo y yo veo ahí a mi mujer o veo ahí a mi marido, no se meta. Y no oye. Y después viene a quejarse. No, tiene que echar para adelante su matrimonio y buscar la manera de revertir de eso negativo algo positivo. Y es, ¿qué sabes tu mujer si hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si hará salva a tu mujer? Amén. Pedro da la enseñanza que muchos hombres son ganados sin palabras por la conducta excelente de sus esposas. Amén. Pastor, en Mateo 4:10 dice que Satanás adorará y le servirá al Señor. Pregunto, no dice así. Dice, ¿en qué forma? Está mal interpretado el texto. Exacto. Lo que el texto está diciendo es una orden que Jesús da. Mire cómo se puede descontextualizar. El texto no está diciendo que Satanás adora. No, señor. Es una orden que Jesús le da. También está escrito: al Señor tu Dios servirás y a Él solo honrarás. No está diciendo que Satanás lo va a adorar, porque Satanás nunca quiso hacerlo. A él lo que le toca es a las buenas o a las malas, porque es una orden de aquel que muchos no pueden creer que es Dios, pero que es Dios. Amén. Una prueba de que Jesucristo es Dios es la orden que le da a Satanás. Cuando Satanás lo tienta, él le dice: un momento. Sí.
respete que el que está aquí no es nadie pintado en la pared, es Dios. Señor tu Dios. Así que al Señor tu Dios servirás y a Él solo honrarás. Amén. ¿Quedó clara? Sí, Escuche, pastor, esta pregunta. Si la profecía decía que llamará su nombre Emmanuel, ¿cómo fue que se terminó llamando Jesús? Quisiera saber cuál es la razón y el proceso en el cual esto sucedió. Pues que lea el versículo anterior y ahí está la respuesta. Esa la tiene. Si lees el versículo anterior, tiene la respuesta. A ver. Recuerde que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Exacto, no es un nombre propio. No es un nombre propio. ¿Cómo termina Emmanuel teniendo nombre propio? Porque es una persona con derechos civiles. Exacto. Y además legales. Dentro de un estado que le demanda un nombre y un número a través del cual se identifica en su sociedad. Entonces, el Emmanuel, que es Dios con nosotros, no es un nombre propio. En ese contexto. En ese contexto, sí. Hoy sí lo usan. Hoy sí, que entre otras cosas, yo no se lo pondría a mi hijo. Para nada. Sí, yo tampoco. Y le recomiendo que no se lo ponga. Porque resulta que ese que usted le coloca, que porque es lindo el nombre, mañana es un asesino. Y es Dios con nosotros. Es una falta de respeto. Las personas deberían de informarse antes de ponerle el nombre a sus hijos. Pero yo conozco gente que llama así. Muchos. Entonces es bueno que tengan en cuenta que una cosa es un nombre propio, otra cosa es un nombre que no es propio. Entonces, ¿cómo entiendo yo el verso Emmanuel leyendo el verso 21? Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Amén. Amén. Mire esta pregunta que nos llega y dice: Dios le bendiga, pastor. ¿Qué debo hacer? Mi esposo es inconverso. Él toma, pero últimamente baila y toma con otras mujeres y las llama, y se ha vuelto agresivo cuando lo miro, y también cuando voy allí al celular no le gusta y le digo que bloquee todos sus números, pero él no quiere, dice que no tiene nada con ellas. He tratado de sobrellevar esta situación, pero no sé qué hacer. Yo soy cristiana. He tratado de no decir nada, pero no puedo quedarme callada. El problema no es quedarse callada. Ella puede hablar. Lo que pasa es que ella dijo, para bien o para mal. Y la Biblia dice, si una creyente tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, dice, no lo abandone. Y si un hombre tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué es lo que ella debe de hacer? Tiene posibles opciones y se las quiero plantear. La primera, hablar con él personalmente, no en el momento de crisis, sino cuando estén contentos, comiendo a la mesa, rodeados de mucho amor, en el paseo de vacaciones, cuando están en la luna. Buscar la oportunidad para hablar con él. Claro. No cuando esté ebrio, ni mucho menos. No, porque ahí hay el problema. No es el momento propicio. Esa es una de las soluciones. 2, buscar un árbitro que, pues, si el hombre tiene conocimiento del evangelio, puede ser su pastor, invitarlo a su casa para que tenga una charla y hablen de una manera abierta, donde se pueda direccionar el rol de cada uno, que a veces ese desconocimiento afecta a una relación. 3, que no es recomendable, sepárese. 4, divórciese. Pero esas 2 últimas son las salidas más fáciles, pero al final son las más dolorosas y las que más yo creo que ella debe luchar por ganarse a su esposo. Ella debe luchar. Así lo dice Pedro.
Asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Ella puede ganarse ese hombre, pero tiene que tener mucha paciencia, orar mucho, y Dios puede hacer el milagro. Ese es el problema que tenemos, pastor, ahora, que se van separando por cualquier cosa. No me gusta, no lo soporto, pero antes, ¿cómo esos matrimonios duraban tanto? Hay gente que en tierras supremamente frías y peligrosas se les va el carro y ahí se quedan. No importa lo que pase, no abandonan su carro, pero sí abandonan el hogar por cualquier cosa. Sí, estamos en un tiempo... No, hay que ser tolerantes. De luchar. Y hay que entender el fin del matrimonio y hasta dónde ve ese compromiso. Lo que pasa es que el mundo moderno le abre puertas. Ya ahorita usted... Exacto. Existe el famoso matrimonio express. Antes tenían que firmar la carta. ¿Se imagina, pastor, ahorita cómo va a ser? No, vamos a confiar en Dios y que cada pastor y cada familia que se llama cristiana luchen por su matrimonio. Es que no puede ser que yo voy para el cielo y me llamo cristiano y no soy capaz de perdonar, de soportar, de tolerar, de respetar, de aceptar al otro. Porque gran parte de los problemas en la pareja es que quieren obligar a él o a ella a que sea como él o como ella. Y así no funciona esto. Uno debe de entender con claridad que cuando toma la sagrada decisión del matrimonio, debe de saber que nos lleva a cosas muy lindas de la vida, como es elaborar un proyecto que nos lleve hasta la eternidad. Pero que hay también etapas complejas en el camino, las cuales no deben de ser causales de separación o de divorcio, o de violencia, sino más bien oportunidades para crecer en respeto, en tolerancia, en aceptación. Sí. Porque pues de otra manera, Merceditas después de tantos años no estuviera aquí conmigo. Una hermana dijo, ay, Dios mío, pero es que la hermana Mercedes con ese santo que va en... No, olvídense que ese santo también... Ese santo también suda, le da mal genio. Merceditas, porque es que este santo es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, sigamos pues, pastor. No hablemos de la santa. Porque eso ya es... No, yo no soy otro nivel. Yo no soy complicada. Pastor, lo que le preguntan hermanito, dice, pastor, ¿cómo puedo servir a Dios? Pues no soy capaz de predicar. Tampoco tengo voz para cantar. ¿Esto será que Dios me lo demandará? Me siento muy mal. No se sienta mal por eso. Simplemente trate de ubicarse en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene un cuerpo, muchos miembros, muchas células. Estaba leyendo que puede tener más de 100,000 millones de células. Imagínese. Piense qué parte del cuerpo de Cristo es usted. Entonces, nadie ve con las manos, nadie escucha con los pies. Sí. Nadie olfatea con las orejas. O sea, cada miembro del cuerpo tiene una función. Puede ser que usted no es la boca de Dios para decir que va a predicar, que va a cantar, pero sí puede ser las rodillas. Sí. Ora por los necesitados, por los pecadores, por las familias. Puede ser el bolsillo de Dios. Hay que dar para que la obra de Dios avance. Puede ser la mano de Dios para compartir con las familias necesitadas. Muchas maneras de Hay muchas formas de servir a Dios. Yo escuchaba a alguien decir que cuando falta, por ejemplo, el dedo grande del pie, la persona le dificulta para tener equilibrio. Claro. Entonces,
es muy importante que entendamos que muchos de los miembros que no se ven en el cuerpo resultan ser inclusive los más importantes. Sí. Y los que más cuidamos y más protegemos. Amén. Entonces usted lo que tiene es que buscar qué parte ocupa usted en el cuerpo de Cristo. Pero yo no estoy de acuerdo con el que sale y dice, no soy cantante, pero voy a cantar. No soy predicador, pero voy a predicar. No soy evangelista. No. Si no lo es. Si no lo es, no lo haga. Y usted, directivo de su congregación, pastor, no obligue al creyente a hacer lo que el creyente no está en condiciones de hacer. Él puede ser hábil para otras cosas. Yo recuerdo que hace muchos años, hermana Mercedes, no sé si usted recordará, hay un problema, estamos reunidos con los directivos y los directivos se confunden, porque hay un pastor que lleva muchos años en un lugar y nadie ha creído, y el grupo directivo no saben qué hacer. Pues yo, como he sido atrevido e intrépido, le digo, no, eso es muy fácil de resolver. Siéntelo y dígale, hermano, usted es un hombre de Dios, usted puede ser un gran diácono, usted puede ser un gran director de escuela dominical en la iglesia, usted puede ser el mejor poeta, el mejor músico dentro de la comunidad, pero Dios no lo ha llamado a este ministerio. Entonces yo le agradezco, le agradecemos, pero usted pues ya tiene un largo tiempo. En vez de haberle progresado, todo se le ha deteriorado. Nadie. No estamos diciendo que usted es un mal cristiano, simplemente que no tiene el llamamiento para este trabajo. Usted podrá tenerlo para otro. Eso hice yo, que deberíamos de tenerlo. Y uno escucha a directivos decir, pero ¿qué hago con...? No, siéntelo y háblele. Y él debe tener la madurez suficiente para aceptar. ¿Cómo me voy a ir yo a dirigir la Filarmónica de Bogotá? Sin saberlo. Sin saber ni tener la vocación para hacerlo. Ajá. Yo debo de tener la vocación para hacer las cosas. No obligue a su creyente a que haga una apertura de un culto cuando no está preparado, no sabe hacerlo. No le exija que predique cuando no tiene ni idea de qué se trata. Además tiene pánico escénico. No, hay hermanos que se quejan. Sí. Y se preocupan. No. A mí me parece que lo más importante de cada creyente es que sea fiel a Dios. Si es fiel a Dios, él podrá prestar un servicio a Dios, incluso sin hablar, con solo su ejemplo. Sigamos. Amén. Pastor, en la congregación 2 jóvenes cayeron en pecado de fornicación. Ella líder de señoritas y él líder de jóvenes. Hijos de muy buenas familias, muchos años en la congregación, ellos nacidos en el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo se debe aconsejar a estos muchachos? Ella quedó embarazada. ¿Cómo se debe aconsejar a estos muchachos? ¿Que se casen o qué deben hacer? Si yo fuera el papá de la niña o el pastor de esa niña, yo me sentaría con ella. Como padre le diría, mija, usted ya se equivocó, pero eres joven, tienes tiempo de reparar, de reivindicarse, tienes que tomar una decisión. Yo no la condenaría ni la llevaría al infierno, yo trataría de ayudarla. Si tampoco la obligaría a casarse. Claro, vamos por partes. Yo no la satanizaría ni la llevaría al infierno, y como dice Merceditas, tampoco la obligaría a casarse. Buscaría la manera de ayudarle generándole conciencia, entendiendo que cuando los muchachos se equivocan, ellos tienen tiempo de reparar sus errores. Sí, Señor. Los que no nos podemos equivocar somos los viejos, que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Entonces, si fuera pastor y llegara el muchacho, porque a mi oficina han llegado parejas, Mercedita lo sabe, muchachos que cometieron una locura
Y ahora por tapar quieren casarse. Yo le he dicho, no se case porque le embarazó. No se case por eso. Cásese porque esté convencido que es la mujer de su vida. Cásese porque de verdad la ame y esté dispuesto a pagar el precio de lo que es un matrimonio. Porque si usted se casa por tapar, se casa por conveniencia, mañana se va a dañar el matrimonio y se va a dañar la vida de la niña y usted también se la va a dañar. Entonces lo que tiene es que reconciliarse con Dios, hacer un stand-by y mirar a ver de verdad qué es lo que quieren. El hecho de que no se case no lo exceptúa a usted de su responsabilidad. Si usted es el padre, entonces responda como padre. Y si mañana te enamoras de otra mujer y quieres casarte, dile que tienes un hijo o una hija, fruto de la locura, del descuido de los padres, yo qué sé, pero que usted está viendo por su hijo. Siempre debemos de ser transparentes. En el caso de que no se casen y nazca ese bebé en la congregación, ahí lo mejor es que una de las dos familias o una de las dos personas se cambie de congregación, porque al estar juntos en la misma congregación, el bebé en la misma congregación, todos van a hablar, no se casaron, es el hijo de fulano. Creo que cuando uno tiene una acción, hay una reacción. Entonces, si yo no quiero que digan nada mal de mí, ¿cómo debo comportarme yo? Si está el fruto del pecado, lo normal es que la gente diga. Eso es lo normal. Lo anormal es que pase lo que pasó en Corinto, que la gente sabía que el tipo vivía con la mujer del papá y la iglesia calladita. Y eso Pablo lo cuestiona. Los confronta. Aquí no se trata de que las cosas pasan y nadie puede decir nada. Lo más que dirán, yo recuerdo una vez que alguien vino a decirle a Merceditas que estaban diciendo que mire, y él le dijo, pero eso es verdad o es mentira. No es verdad. Entonces, ¿qué? Sí, que es que la iglesia es muy chismosa. Sí, aquí son muy chismosos. Y yo, ¿pero por qué? Que porque eso están regando el cuento que Juliana está embarazada. Y le dije, hermana, eso es verdad. Dijo, pues sí, pero no tienen por qué hablar. Te dije, no, hermana, pues es la verdad. Y la iglesia, no, yo le dije, hermana, tenga cuidado, que la iglesia somos usted y yo. Y lo más delicado es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, señor. No generalice. Sí. Si tocas con la iglesia, tocas con la niña de los ojos de Dios. Sí, delicado. Con lo que Dios amó de tal manera. Pastor, yo creo que es muy bueno hacer como un paréntesis allí para todas las familias, todos los padres, enseñarle a sus hijos a no tocar con la iglesia y con el pastor. Hogar, jamás hemos permitido que nuestros hijos hablen mal es de que nuestros esa iglesia, superiores, que eso allá, o que esto. No. Nunca. Y ojalá que todos los padres de familia tengan claro. El hecho de que alguien dentro de la comunidad cometa una locura, no es la iglesia, es una persona. Exacto, sí. Individualice, no generalice. Sí, señor. Sigamos. Amén. Bueno, me corresponde la última. La última. Se encuentra esta parte en las Escrituras. Si no... ¿Cómo? Es que a veces dice, sí, pero en San Marcos 14:50 habla de un joven que seguía al Señor y al final quedó desnudo. Sí. Y no da referencias de su nombre. Quisiera que nos explicara, se encuentra esta parte en las Escrituras, si no hay aparentemente algo como un hombre o que quién era, pastor. Bueno, sí se encuentra en las Escrituras. Usted citó el pasaje. En San Marcos o sea, 14:50. Ahora, ¿quiere usted saber quién es? Sí. Eso es más o menos. Esa es la pregunta. Sí, yo creo que es más o menos la pregunta.
Pues la verdad, yo le recomiendo que espere la resurrección y hable con Jesús y a lo mejor se aparezca el muchacho. Porque yo estuve investigando, yo leo la Biblia y esas cosas que me generan inquietud, yo las investigo. Las pregunto a gente que sabe más que yo, que casi siempre son todos. Y cuando no hay una respuesta, entonces hago lo que voy a hacer aquí. ¿Es tan importante esto para mi salvación? Está bien que tengamos inquietudes, pero si no hay una respuesta bíblica, ¿me afecta la salvación? Si descubro que no, entonces no me preocupo. Si quiero saberla y no hay quien me la responda, espero cuando lleguemos a la presencia de Dios que muchos de nuestros interrogantes no resueltos hoy aquí, los resolveremos allá. Lo que sé decirles es que en la investigación que hice no existe ningún teólogo, ni erudito, ni filósofo, ni argumento bíblico que diga que es fulano. Existe algunos conceptos que pudo ser el mismo Marcos, pero esos son conjeturas. No es bíblico. Pero no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que el tipo, todos habían dejado a Jesús, sin embargo él estaba ahí arropado con una sábana y ante la revuelta que hay, pues tratan de prenderlo a él y él dice, no, a mí no me van a colgar aquí con Jesús. Dejó su sábana y yo desnudo. La Biblia no dice quién. Amén. El tiempo se nos fue. El tiempo se fue, pastor.